Para la tercera y última ponencia de esta tarde, recibimos a Jessica Machado, docente de la Universidad Estatal Amazónica, ingeniera ambiental, estudios de máster en recursos naturales y mención restauración ambiental en la Universidad Católica de Chile, tesista y colaboradora del Center on Apply de la Pontífica Universidad Católica de Chile, certificación en manejo y conservación de recursos naturales, certificada como asistente en seguridad industrial y prevención de riesgos laborales, docente ocasional en la Universidad Estatal Amazónica, y presentamos hoy con su paper Impactos de la variabilidad climática en el suelo y su influencia en la seguridad alimentaria en América Latina. Bienvenida. Listo, muchas gracias. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Bueno, para mí es un gusto, un placer estar compartiendo en la segunda cumbre, ¿sí? Relacionada con el periodismo y cambio climático. El día de hoy para mí es un placer estar compartiendo el tema denominado Impactos de la variabilidad climática en el suelo y su influencia en la seguridad alimentaria. Bueno, un poco para ir aterrizando la problemática que se quiere plasmar, vamos a indicar que este estudio ha sido netamente cualitativo, en el cual se ha reunido, ¿sí? O se ha hecho un diagnóstico, una evaluación de los principales informes que engloban prácticamente lo que sería el cambio climático. Antes de poder iniciar, sí, vamos a explicar qué es la variabilidad climática. Sí, quizás algunos de ustedes estén asociados con esta temática, pero para algunos quizás sea nuevo esta terminología. Cuando hablamos de variabilidad climática, está relacionado netamente a las diferentes oscilaciones, ¿sí? A las diferentes variaciones que se encuentran dentro de lo que serían en este caso, las diferentes variables meteorológicas, ¿sí? En este caso, nosotros nos vamos a hacer énfasis en lo que es la precipitación, la temperatura y la presión atmosférica. La variabilidad climática se basa en tres ejes espaciales, que tenemos la variabilidad intraestacional. Como su nombre lo indica, está relacionado netamente a la variación que tenemos por estaciones, es decir, verano, invierno y por ende lo que sería la variación dentro de la precipitación. ¿Sí? Sería en este caso, tenemos la segunda que sería la interanual. Bueno, me faltó indicarles que dentro de la primera variación intraestacional hace referencia, y bueno, los diferentes científicos, los expertos mencionan que está dentro de un lapso de hasta 90 días. La segunda es la variabilidad interanual, que hace referencia, como su nombre le indica, hasta un máximo 2 años. Dentro de la región, pues obviamente en América Latina, tenemos la influencia de dos aspectos importantes, que es justamente la oscilación del sur. Tenemos en este caso el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, ¿sí? Entonces, en los cuales igual van a implementar o van a variar lo que sería la precipitación y por ende un impacto a nivel del suelo. Y finalmente la variabilidad interdecal, ¿sí? Que nos hace referencia a una situación, cambio de estas variables que hemos mencionado, pero en un ámbito mayor a los 10 años. Entonces, toda esta variación que hemos mencionado, tanto en precipitación, presión atmosférica y también temperatura, va a tener una incidencia en la degradación del suelo, ¿sí? Específicamente en procesos de erosión, desertificación, pérdida de nutrientes, ¿sí? Pérdida de carbono orgánico relacionado con la fertilidad. Entonces, ¿qué pasa? Por ende, pérdida de suelos, también tenemos pérdida de fertilidad y por ende amenazas dentro de lo que respecta a la seguridad alimentaria. Un poquito aquí en el siguiente cuadro tenemos quizás en la parte baja podemos ver, como habíamos mencionado, la variabilidad climática hace referencia a un promedio, es decir, a través de registros históricos, vamos viendo los diferentes puntos, es decir, la parte superior serían los excesos en una determinada variable y en la parte inferior cuál sería su disminución, ¿sí? Dentro de los principales resultados vamos a mencionar que los procesos erosivos, precipitación, aumento de calor, van a tener una incidencia, como ya habíamos mencionado, en el suelo y por ende un aumento de los precios. ¿En qué repercute esto? No solamente es un tema ambiental, sino también un tema social.
¿Por qué? Porque está relacionado con el aumento de los precios y también con el aumento de la pobreza. Aquí tenemos en el segundo cuadro ¿sí? Un índice de precios de los alimentos de la FAO, que es justamente, este es un índice que mide la canasta básica de 5 ejes temáticos o 5 productos, que son los lácteos, tenemos en este caso lo que es el azúcar, las carnes, los cereales y los aceites vegetales. Como vemos en la gráfica, los datos no son nada alentadores. Los índices de los precios están en aumento, ¿sí? Y por ende estaría también en amenaza la seguridad alimentaria. Tenemos aquí en el en el tercer figura, tenemos en este caso una comparación de lo que respecta a nivel mundial, tanto lo que es, en este caso, la pobreza extrema y la pobreza, ¿sí? Tenemos netamente lo que sería para el año 2021 y para el año 2022, podemos ver que prácticamente esto va en ascenso, ¿sí? Podemos ver aquí claramente que para el año 2022 los índices de pobreza han aumentado, ¿sí? A un 44.3% a diferencia del año 2021. Ahora bien, si nos enfocamos en el tema de la seguridad alimentaria, ¿sí? Igual aquí en esta parte, la primera parte, tenemos una comparativa de lo que pasa a nivel mundial y nos centramos en América Latina y el Caribe. Cuando hablamos de la subalimentación, nos referimos específicamente ¿sí? a las necesidades que una persona necesita pues, justamente para realizar sus actividades cotidianas en un lapso del año. Vemos claramente, y es quizás dentro de los resultados que más llamaron la atención de los diferentes diagnósticos, es pues que en América Latina, el Caribe, experimenta un aproximado de 40.6, si nosotros comparamos lo que sucede a nivel mundial con un 29.3%. Entonces, esto nos pone a pensar realmente, y para las futuras generaciones, ¿sí? El tema de la soberanía alimentaria. Soluciones y acciones a realizar, ¿sí? Aquí es importante pensar qué hacer desde los diferentes actores, tanto internos y externos, ¿sí? En relación del cambio climático. Importante mencionar lo que ya han dicho, ¿sí? Justamente tomo la palabra de lo que mencionaba, por ejemplo, el prefecto de Pastaza, la intervención de los gobiernos locales. Y no solamente los gobiernos locales, sino también la participación de los diferentes grupos indígenas, en este caso como entes de conservación de los diferentes recursos naturales. Además, es importante, como hemos mencionado, vincular dentro del ámbito de la academia, de la investigación, en proyectos que aterricen, proyectos de vinculación que se podría generar o se podría trabajar con los diferentes actores que ya hemos mencionado. Adecuadas técnicas de manejo del suelo, ¿sí? Por ejemplo, ayudan a mantener el contenido de carbono, la cubierta vegetal y evitar reducir, y mucho se habla ahora de los temas de adaptación a este cambio climático. Listo, ya para ir terminando y por honor al tiempo, entonces, importante mencionar estos espacios que se realizan y también felicitar a los organizadores de la segunda cumbre, ¿sí? Porque esperemos que de aquí se generen estrategias viables y que se puedan implementar desde los diferentes actores. Muchas gracias, una buena tarde para ustedes.